È una fumata bianca, bianca. Habemus Papa. Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete, i cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. El único momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse. La iglesia no tiene puertas para que todos puedan entrar, todos. A ustedes jóvenes hoy le dicen, no tengan miedo. Ser homosexual no es un delito. No es un delito. Oggi c'è ancora bisogno di allargare gli spazi di una presenza femminile più incisiva nella Chiesa. Se dice por ahí que a los países de África se le dio la independencia del suelo para arriba, pero el subsuelo quedó en manos de los colonizadores que vendrían después. ¿Quién es el más importante? La historia de la humanidad ha estado marcada por el modo de cómo se responde a esta pregunta. Quien quiera ser más importante, que sea el último de todos y el servidor de todos. No que se sirva de los demás. Vamos arrancando de a poquito esta columna de los viernes y con un León Gieco ahí de fondo, ¿no? Con Solo le pido a Dios, por ejemplo, podemos llegar a escuchar. Estábamos haciendo una introducción y un fragmento de todo el paso de Francisco, ¿no? Como Papa, el cardenal, el cura, el sacerdote, ¿no? Y cuántos otros títulos, ¿no? Que podríamos nombrarlo, ¿no? Y bueno, lo vamos a presentar a quien tenemos del otro lado para charlar también sobre esto, porque a veces y por lo general pasa que cuando dejamos el plano y pasamos o trascendemos o dejamos el plano terrenal, es cuando por ahí empezamos a repasar todo lo hecho, ¿no? Y empezamos a valorar todo lo hecho por la persona que nos dejó que dejó este plano existencial para buscar otro camino, ¿no? Y bueno, lo tenemos al Mati, a Mati Bertoli, que nos trae la columna de los viernes en el día de hoy y que creo que va a ser una columna muy, pero muy linda, pero lo vamos a presentar a él. ¿Cómo estás, Mati? Buen día, buen viernes. Bueno, buenos días a todos de allá de Moldes. Venimos de un fin de semana largo. Yo estuve estando allí en los estudios el jueves pasado, nos divertimos un poquito con la matri y todo. Y fue un fin de semana que tuvo de todo, ¿no? Tuvimos varias pérdidas allí en Moldes, y también el domingo de Pascua, cuando trascendimos, estuvimos con nuestras familias. Al otro día, a la madrugada, aquí 2:35 de la mañana, 7:35 allá en Italia, bueno, sonaron las 100 campanadas que anunciaban lo que tuvo en vilo a todo el mundo, ¿no? Durante más de un mes, la desaparición física de Jorge Bergoglio, el primer papa latinoamericano de la historia, y que encima, como para que se nos infle un poquito más el pecho, era argentino. Y no fue un papa más debido a su nacionalidad, ¿no? Porque lo podemos llegar a trascender por eso, sino porque con simples cosas logró mover los cimientos del Vaticano y la Basílica de San Pedro. Hoy presentamos el adiós a Francisco I, el papa argentino que hizo lío con su simpleza. Nacido
en 1936, en el barrio porteño de Flores, Buenos Aires, se egresó en el Colegio Secundario Industrial, el número 27 de Hipólito Yrigoyen, con el título de técnico químico, el cual lo catapultó hacia su primer trabajo en el laboratorio bromatológico, ¿no? Así que bueno, sus inicios empezaron con las ciencias duras. Y su alma estaba plagada de fe, una fuerte convicción en la metafísica y una creencia inconmensurable en Dios y en el Mesías. Cuestiones que lo llevaron a querer abandonar el laboratorio para transitar una vida más espiritual. Pero antes de estudiar teología, tuvo que transitar por una prueba que iba a confirmar su decisión por seguir los pasos del Rey de Reyes, ¿no? Y es que en 1956 iba a padecer una infección pulmonar aguda que derivó en una neumonía severa que puso en jaque su vida. Se sometió a una operación riesgosa y se encomendó a la mano de los médicos y principalmente a la de Dios. Luego de extirpar una parte del pulmón derecho, Bergoglio se salvó, pero debería transitar las dificultades respiratorias durante el resto de su vida. Después de esto, creyó en los milagros del poder de la fe y eso terminó por declinar su afición por ser sacerdote. Luego de transitar carreras complementarias que le ayudaran a contemplar aún más su vida espiritual, como la literatura, en donde llegó a coincidir con Borges en algún que otro seminario, el latín, historia, psicología y finalmente concretó su sueño de ser ordenado como sacerdote a los 33 años y en 1992 iba a ser el arzobispo adjunto tras el deterioro del obispo titular. Y en 2001 Juan Pablo II, el Papa en aquel entonces, lo iba a designar como cardenal, abriéndole la puerta del Vaticano. Si bien estuvo cerca de ser el sucesor del mismo Juan Pablo II, quedó en el segundo lugar de Benedicto XVI, quien en 2003 iba a renunciar a su cargo por complicaciones de salud y de allí el humo blanco comenzó a salir para anunciar algo impensado. El nuevo Papa iba a ser argentino y se iba a dar a conocer al mundo como Francisco I. Y aquí el nombre en honor a Francisco de Asís. Es una cosa espontánea, ¿no? Ver ese chico de familia bien, que a los 20 años deja todo y empieza una vida de creatividad impresionante. O sea, era la vida de Francisco, era la vida de un revolucionario, uno que tiene la valentía de dar vuelta totalmente a la tortilla, ¿no? Un inconsciente, irse a ver al califa o al sultán sabiendo que le iba a cortar la cabeza. Admirable, pero no todo imitable, ¿no? Es decir, son estos santos que para marcar camino se van más allá. Después hay que traer un poquito más acá a la vida ordinaria. Ese santo iba a dar el puntapié inicial del inicio de su papado, ¿no? Rechazó todo el oro en la vestimenta, las extravagancias y la ortodoxia de una iglesia tan conservadora para imponer su propio papado, destacado por el orden progresista y por la simpleza. Algo que el pontífice decidió llevar a la práctica rechazando vivir en la Santa Sede y optando por un pequeño departamento en Santa Marta, con su pequeña radio para informarse de las noticias, escuchar su música y emisoras preferidas y, ¿por qué no?, tratar de enganchar algún que otro partido de su San Lorenzo de Almagro querido. Y esto es lo que decía al principio, en su primera conferencia, una iglesia de pobres para los pobres. A me fa male quando vedo un prete o una suora con la macchina ultimo modello, ma no si può. Una iglesia pobre y para los pobres. Así ha dicho el nuevo Papa que le gustaría que fuera su iglesia. Francesco de Assisi. E per me Francisco de Asís es para mí l'uomo della povertà, el hombre de la pobreza, l'uomo della el hombre de la paz, l'uomo che ama e custodisce il el hombre que ama y cuida toda la creación, povero. el hombre pobre. Ah, come vorrei una chiesa povera e per i poveri. Siguiendo esa tónica, esta iba a ser una de las primeras acciones del sumo pontífice y era echar mano fuerte en la transparencia bancaria del Vaticano. Uno de los primeros impactados por esa medida iba a ser el cardenal Angelo Becciu, italiano de 76 años. Por allá en 2020, Francisco le iba a quitar todos los derechos cardenales y lo iba a suspender del cónclave de la Basílica de San Pedro por estar envuelto en un escándalo de malversación de fondos tras la compra de una propiedad en Londres, Inglaterra.
Además, se descubrió que giraba más de 125 euros en una fundación similar a Cáritas, el cual estaba dirigido a su hermano, es decir, al hermano de Antonio Vecchio. Recién en el año 2023, el cardenal italiano iba a ser condenado formalmente a 5 años de prisión. Pero Francisco no iba a parar ahí, sino que en 2015 iba a elevar las tensiones en el Vaticano, cuando sumó otra medida histórica: permitir la comunión a los divorciados vueltos a casar. Menos de un año después, Francisco abrió esa puerta. Y nadie puede decir que no, este es pecador y yo no. Cuando éramos chicos, nosotros en Buenos Aires, estaba en las familias más católicas y esto, la costumbre de que a las casas de los divorciados no se iba. Una costumbre social de aquella época en Buenos Aires, porque daba la impresión que ya estaban con un pie en el infierno, ¿no? Es una concepción no cristiana de eso, totalmente politizante, segregacionista, etcétera, ¿no? Hoy día acompañar las nuevas uniones es un derecho que tienen los cristianos y un deber de la Iglesia. Pero Francisco no iba a parar ahí, sino que también le iba a dar su bendición y aceptación en el Vaticano a personas con orientaciones y preferencias sexuales diferentes. La Iglesia es universal y está abierta para todos los que tengan buena voluntad para con el Señor. ¿Quién soy yo para juzgarlos? Iba a declarar al respecto. Así que bueno, escuchemos un poco a Francisco tras la aceptación de diversidades sexuales a la Iglesia Católica. La condena de la homosexualidad viene de lejos. Hoy día, por ejemplo, creo que los países que tienen condena legal son más de 50 condenas legales. Y de estos creo que 10 más o menos, o un poquito por ahí, tienen la pena de muerte. No la nombran directamente, pero dicen aquellos que tienen actitudes antinaturales, o sea, buscan decirlo de manera escondida. Pero hay países que tienen esta fuerza de tendencia, o al menos culturas que tienen esa fuerte tendencia, ¿no? Creo que es injusto. Somos todos hijos de Dios. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. El ser homosexual no es un delito. No es un delito. Cada hombre y cada mujer tiene que tener una ventana en su vida donde pueda volcar su esperanza y donde pueda ver la dignidad de Dios. Y ser homosexual no es un delito. Esta iniciativa que había tomado Francisco para volver a acercar a la juventud a la Iglesia y para quienes buscan algún tipo de refugio espiritual, iba a ir en línea con lo que había dicho en su momento, que la Iglesia debe salir y no debe quedarse estancada. Ellos son nuestros hermanos. Dios es Padre y no reniega de ninguno de sus hijos, añadiría en una entrevista al respecto con Fontevecchia. Esta metodología del Papa iba a sacudir a los ultraconservadores del Vaticano cuando 13 cardenales le enviaron una carta rechazando sus formas y la posibilidad de aprobar estas mismas reformas. Algo que Jorge Bergoglio va a recuperar y agarrar la lanza para contraatacar, dándole respuesta a los conservadores. ¿Lo que es una persona no binaria? Sí. Sí, me alegra. Bueno, por si alguien no lo sabe, una persona no binaria es aquella que no es ni un hombre ni una mujer, o al menos no totalmente, y no todo el tiempo. Hay personas que como fluyen. Yo soy Celia, yo soy una persona no binaria y también soy cristiana. A veces como que me es muy difícil llevar como las dos cosas en la vida, y quería preguntarle si ve un espacio en la Iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general. Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la Iglesia. Más aún, el deber es recibir siempre. La Iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, a nadie. ¿Y qué piensa de aquellas personas de Iglesia, ¿no? o sacerdotes que promueven el odio y utilizan la Biblia para sustentar esos discursos de odio? Y te leen como el Evangelio, ¿no? Para decir, no, yo no te estoy excluyendo, lo dice la Biblia, ¿no? Yo me harto y me canso de
de decir que ese no es el mensaje de Jesús, ¿no? Esa gente son infiltrados. Son infiltrados que aprovechan la estructura de la iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la iglesia, ¿no es cierto? Esas ideologías cerradas, que en el fondo toda esa gente tiene un drama interno, un drama de incoherencia interior muy grande, que viven para condenar a los demás porque no saben pedir perdón por sus propias faltas, ¿no? En general uno de estos tipos que condena es un incoherente, tiene algo adentro. Entonces se libera condenando a los otros, cuando tendría que agachar la cabeza y mirar su culpa. El problema es el dar un paso atrás y algo como se hizo siempre, como se hizo atrás, ¿no? Y esos son los que dan el paso atrás. Hay una frase de la carta a los hebreos que a mí siempre me llamó la atención y se refiere en parte a esto. Cuando dice, nosotros no somos gente que va hacia atrás, sino gente que va adelante. El problema no es la tradición, que siempre es fuente de inspiración. El problema es lo que yo le llamo el imbietrismo, ir hacia atrás y quedarse como el siglo pasado o como 20 años atrás. La verdad es dinámica siempre. Yo diría está en tensión, ¿conoce? Eso sí. La verdad siempre es tensionante, ¿no? Si decimos está equilibrada de un lado y de otro, queda como algo estático. Y la verdad siempre se va manifestando y manifestando, va creciendo en su manifestación. Por ejemplo, hoy día la comprensión de la persona humana es distinta de la que se había 4 siglos atrás, ¿no? Porque se va manifestando mejor la realidad, ¿no? Y bueno, allí escuchamos, ¿no?, a Francisco hablando de otro tema que iba a sacudir bastante al Vaticano, y era su misión de acercarse y ayornarse a los pensamientos y sentimientos de los jóvenes, ¿no? Que iban a tener conversaciones con ellos, en algunas conversaciones ocasionales iba a mantener una audiencia con aquellos que pertenecían a la comunidad LGBTIQ+. A uno lo pone un poco sensible estas cosas, más de todo, no tanto por la creencia de una religión en sí, sino por la cercanía humana por ahí que sabe tener, justamente con esto que decíamos, ¿no?, de los jóvenes, y justamente de los pertenecientes al colectivo de los que no se identifican con una norma hegemónica de género u orientación sexual, que es lo que justamente estábamos escuchando anteriormente. Pero esos mismos jóvenes querían seguir de todas maneras el cristianismo, al igual que el Santo Padre, y por eso él dijo que no les iba a cerrar la puerta a ninguno, porque él no tiene esa voluntad y tampoco es quien para hacer eso. Y bueno, seguimos por otro tema en donde tomó varias polémicas su papado, y fue cuando en 2018 terminó de estallar por completo la cantidad de denuncias y juicios de casos de abuso de parte de miembros de diversas iglesias. Un hecho bastante delicado que iba a recaer sobre los hombros de Francisco, que iba a salir a orar por los damnificados, pedir perdón por los pecados que cometieron sus colegas del obispado, tanto por cometer dichos actos como así también por encubrirlos, y tomar reprendas al respecto, expulsar de la diócesis a los que quedaban envueltos en los reclamos. Pero de todas formas, Francisco iba a ser el principal apuntado, y muchos familiares de la víctima dijeron que se quedó corto en sus acciones. A ver, escuchemos cómo hablaba sobre este caso muy polémico, Francisco. Voy a pedir perdón del daño que han hecho por los abusos a los niños. Y no vamos a dar un paso atrás. Bueno, ahí yo quiero ser muy objetivo. Los porcentajes que hay, más o menos, según las estadísticas universales, en parte de Naciones Unidas, UNICEF, etc., son que alrededor entre el 40 y el 42% de los abusos son en la casa y en el barrio. Después en los clubes, después en las escuelas, etc. Y al final en la Iglesia Católica, los sacerdotes católicos, ¿no?, que es un 3%. Uno dice, es poco. No es poco, porque proporcionalmente los sacerdotes católicos son pocos en respecto a los demás. Un 3% pesa mucho más que el 40% del otro, o pesa mucho. Y segundo, porque es una blasfemia. Y esos siguen con la modalidad antigua de taparlo. Ya se tapa, ¿no? Allí se empezó a tomar conciencia y la Iglesia empezó a decir no, ni uno solo.
Y bueno, estamos trabajando en eso, ¿no? Continuamente las denuncias son grandes. Pero bueno, más allá de los casos polémicos, también tenemos que recordar a Francisco por aquella esencia de nostalgia argentina que emanaba siempre su corazón, ¿no? Ya que el Papa siempre trató de mantener el buen humor y el trato con las personas, con las distintas geografías que visitaba, así también con las culturas, ¿no? También con las visitas que él recibía en el Vaticano. Así que bueno, recordemos un poco de ese buen humor característico que lo acercaba a las personas y los trascendía. A ver, la picardía del Papa. Papa Francisco, ¿cómo estás de tu pierna, de tu rodilla? ¿Cómo sigue de la rodilla? Muy caprichosa. Pero gracias por tu sonrisa, tu alegría, por estar aquí a pesar de las molestias. Nos das mucho ejemplo también a los futuros sacerdotes. A veces me llama la atención, cuando hago una conferencia de prensa, a veces, no siempre, que lo primero que te preguntan es este escándalo y este y este. Uno me gana de decir, ¿te gusta comer caca a vos? Realmente me viene ganas de decir eso. Bendiga Boca que juega esta noche una final contra los Cuervos. Bendigo a los cuervos de todo corazón. Bueno, ahí lo recordamos un poco, ¿no? A Francisco no podía evitar su alma argentina, ¿no? Primero hablando ahí en una convención con allegados mexicanos, cuando le preguntaban sobre su estado de salud, me parece que eso fue hace 1 año o 2 años atrás, cuando él ya se inmovilizaba con un bastón antes que estuviera en silla de ruedas. Y bueno, le preguntaban sobre su salud en la rodilla y le dijeron que, bueno, que estaba muy caprichosa. Y él, en algún intento de despreocupar, ¿no?, a sus allegados, dijo, ¿saben qué me haría mejor a la rodilla? Un buen trago de tequila, dijo así por bajo, y arrancó el pavamóvil y siguió adelante. Y bueno, y al último escuchábamos, ¿no?, allegados argentinos cuando le pedían bendiciones por algún partido en particular. Y bueno, justamente le preguntaron sobre aquel Boca San Lorenzo que se jugó en el año 2016 en Córdoba, donde salió campeón justamente el Cuervo. Y justamente hablando de nostalgia argentina, en Francisco, no hay que olvidar de su pasión por lo que estábamos hablando, ¿no?, de su querido club San Lorenzo de Almagro. Y él puede decir que es cuervo desde la cuna, ya que sus padres se conocieron en la iglesia en donde se fundó el Ciclón, ¿no?, el Oratorio San Antonio, del padre Lorenzo Massa, uno de los principales fundadores del club. Además, su padre era fanático del club azulgrana y jugaba al básquet en dicho club. Fue allí como aprovechó para llevar a Jorge Mario al viejo gasómetro. Esta historia está recuperada del libro Dios es Cuervo de Pablo Calvo, otro hincha de San Lorenzo. Una hazaña que los hinchas del Ciclón nos permite sacar el pecho cuando en una de las primeras palabras en público del nuevo Papa dijo en CQC, bendiciones para ustedes y que gane San Lorenzo. Así que bueno, un fragmento que se repitió en millones de canales del mundo. A ver, el Papa Cuervo. Farro, Monte Martino, ¿no? Lassina, Mancini, Basso, Subieta, Greco y Colón. Imbeloni, Farro, Martino y Silva. Famoso igual San Lorenzo, ¿no? ¿Lo vio mucho? ¿Lo fue a ver mucho a ese equipo? 46 entero. ¿Completo? ¿De local y visitante? No, visitante solamente en Ferro. Solamente en Ferro. Gol de Pontoni en Ferro. En cancha de Ferro, en Caballito, cerca de su casa. Bergoglio fue de San Lorenzo siempre, fue hincha de San Lorenzo, lo hicimos socio a partir del año 2008 que él tuvimos la misa del centenario, todavía no teníamos capilla, y la relación es que él fue siempre cuervo de la cuna, como dice nuestra canción, ¿no? En un encuentro distendido, tanto el Papa como los jugadores se han intercambiado regalos y no ha faltado la rivalidad deportiva. El Papa, hincha y socio de San Lorenzo de toda la vida, ha hecho este regalo a los jugadores de la Roma. La Roma ha bisogno di volare alto, e credo che il meglio sarebbe un aereo del San Lorenzo. Saludo a los campeones de América, el equipo de San Lorenzo, que es parte de mi identidad cultural. Una bendición para la Argentina y para que haya quien caiga. Para todos ustedes. Y para CQC. Y para todos. Y que gane San Lorenzo. Y que gane San Lorenzo. Gracias, Papa. La mano del Papa. Y que gane San Lorenzo. Y que gane San Lorenzo. Y que gane San Lorenzo.
Bueno, ahí le voy a dar el pie al Mati, pero bueno, se emociona un poco el Mati en esta manera. Claro, hincha de San Lorenzo. Es un hincha de San Lorenzo que hoy se le está poniendo la piel de gallina. O de cuervo, no sé. Pero claro, viste, le lleva un poquito la emoción al Mati, ¿no? Por ser hincha de San Lorenzo, el Papa. En diccionario azulgrana acaba de cometer un pecado de decir que se me pone piel de gallina. Está correcto haber corregido Hay un piel de testamento cuervo. ahí. Cualquier cosa se le dice piel rara, por las dudas, Bien, pero bueno. bien, Y ahí perfecto. sí, escuchábamos al Papa al principio hablando, recordando, ¿no? Para aquellos nostálgicos del fútbol, y bueno, seguramente Jorge Curletti debe estar escuchando y se va a dar cuenta de esto, recordando el equipo del 46, del San Lorenzo del 46, que ahí daba la formación completa y nunca se olvidó. Él tenía 10 años, iba a ver a ese San Lorenzo que fue el primer equipo argentino en hacer giras europeas y en deslumbrar al mundo, ¿no? Fue una máquina y después salió campeón. Y después, bueno, en una parte que él está hablando en italiano, justamente un partido por la paz que iba a jugar la Roma de Francesco Totti, gran jugador italiano, y Daniele Rossi, para los que son seguidores de Boca, jugó en Boca y se retiró en Boca, es italiano, fueron campeón del mundo, y bueno, recibieron al San Lorenzo para allá del 2016, y bueno, era un partido benéfico para creo que la causa era un terremoto que había habido allí en Italia. Así que bueno, no aprovechaba la oportunidad también el Papa de usar su picardía ahí, de decir la Roma debe volar alto, dijo, o debe llegar alto, y es por eso que le vamos a regalar un aeroplano de San Lorenzo, ¿no? Como diciendo que bueno, San Lorenzo te ayuda a volar mejor o te ayuda a ganar. Y bueno, lo último que decíamos, ¿no? En sus primeras palabras como Papa, en una audiencia pública masiva, lo primero que dijo y que gane San Lorenzo. O sea, nunca se olvidó de este rol de sus raíces allí. Y bueno, antes de finalizar, hay que recordar otra pasión que tuvo Francisco, ¿no? Y es su gran afición por el arte, ¿no? Algo que puede haber heredado de aquellos estudios en literatura o por haberse cruzado con Borges en varias ocasiones, incluso por visitar varias culturas y distintas geografías, además de recibir tantos artistas en varias audiencias. A ver, veamos las palabras de Francisco sobre el arte. La matemática te ayuda a los conceptos firmes, te ayuda a progresar. La filosofía te va abriendo diversas formas de pensamiento. El arte te tira adelante. El arte te libera y te ensancha el corazón y te hace comprender tantas cosas, ¿no? Yo recuerdo en casa, papá, algunas noches de chicos nos leía Corazón del mundo de Amichis, y eso me fue introduciendo en la literatura, ¿no? El arte te abre mucho, ¿no? Te hace comprensivo y te aligera el corazón. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que el injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Imposible no emocionarse cuando escuchamos Solo le pido a Dios, Mati, ¿no? ¿Realmente? Y bueno, eso fue una de las tantas visitas que le dieron a algunos de los artistas argentinos al Papa. Para recordar algunos, bueno, me parece que Pedro Aznar, bueno, no voy a empezar a nombrar porque son innumerables, han ido y hay algunos que no son de público conocimiento, pero este sí, e incluso se sentó en una audiencia al lado de todos los cardenales e incluso al lado del mismo Papa. Imagínate vos lo cercano que era Francisco, que él no se ponía delante de la audiencia o arriba de un féretro o de algún que otro trono.
él se sentaba al lado de todos en una especie de ronda, o todos como uno más, ¿no? Y siempre al frente de la cruz, y al lado tenía a León Gieco componiendo esta misma canción que estamos escuchando, ¿no? Lo recibió en una audiencia, y él también era muy nostálgico y sacaba el pecho por los artistas locales, ¿no? Por los artistas argentinos, y bueno, llegó a recibir muchos discos y todo lo demás. Y antes de finalizar, hay que recordar a Francisco como un exponente que vino a tratar de dejar reflexiones que se complementan con la palabra de Dios. Esas que le llegan a las personas por ser palabras más terrenales, que tocan fibras sociales y culturales íntimas, y más cercanos y genuinos como personas, haciendo más alcanzable nuestra paz interior. A ver la parte social de Francisco, que siempre fue más preponderante. Somos hijos valiosos, que Él llama cada día para abrazar, para animar, para hacer de cada uno de nosotros una obra maestra única, original. Somos amados como somos, sin maquillaje. Amigo, amiga, si Dios te llama por tu nombre, significa que para Dios ninguno de nosotros es un número, es un rostro. No somos la comunidad de los mejores, no, somos todos pecadores, pero somos llamados, así como somos llamados como somos, con los problemas que tenemos, con las limitaciones que tenemos, con nuestra alegría desbordante, con nuestras ganas de ser mejores, con nuestras ganas de triunfar. Si logran hacer un raconto de lo que hicimos en la columna, casi no tocamos mucho la parte de la religión, ¿no? Particularmente la católica, ¿no? Porque a la hora de pensar esta columna uno la debe hacer, porque si está en un medio periodístico no podemos hacer omisión, ¿no? A lo que fue la muerte de un ser muy importante, no solo para Argentina, sino para el mundo. Se trata del Papa, y bueno, para Argentina ahí sí lo debemos traer, porque fue argentino y fue el primer Papa latinoamericano de la historia. Es decir, es un hito histórico que lo vivimos todos, y el primer Papa latinoamericano fue argentino. Y justamente rescatar cosas de Bergoglio, hay muchos detractores y pueden que tengan razón, particularmente por los temas que tocamos principalmente, ¿no? Que atravesaron toda su trayectoria como el papado, la unión de matrimonio igualitario, el tema, bueno, de abuso a menores, que él, bueno, eso data de hace mucho tiempo, pero le terminó de explotar a él en su papado, y particularmente porque también muchas polémicas que crecieron gracias a la proliferación de las redes sociales. Recordemos cómo han crecido las redes sociales de 2013 hasta acá. Es impresionante. Yo creo que Francisco entró en un antes y un después. Pandemia por medio, eso acrecentó aún más el uso de las redes y que todos estemos hiperconectados. Y bueno, también algunas fake news. Y bueno, y él, obviamente, hay papas de años atrás que no convivían con la tecnología. Entonces no sabemos hasta dónde han trascendido. Francisco trascendió por todos lados, y no solamente por esto que estamos diciendo, por algunos condicionantes externos, ¿no? Sino por lo que decía vos, por esa simpleza, porque él era muy cercano. Él, y yo creo que gracias a estudiar mucha literatura, a estudiar psicología, él estudió psicología también, trataba de llegarle a las personas complementando la palabra de Dios, no diciendo la palabra de Dios, sino complementándola con cosas que nos hicieran comprenderla mejor, desde la parte más humana, no más ancestral o espiritual, que no lo podamos ver, decía algo abstracto, sino algo más terrenal. Él decía, somos todos iguales. Él decía, el matrimonio hay que entender que cuando se dice para siempre, por ahí hay que comprender la palabra, el significado que tiene para siempre, porque hay que comprender que el matrimonio tiene muchos vaivenes y muchos conflictos, y es algo normal. Él siempre trataba de normalizar todo lo que antes se veía como un pecado, porque él proliferaba más la parte humana y más la reivindicación, y él lo que trajo es eso, ¿no? En el Vaticano, mover esos cimientos, y ahora ha dejado un gran hueco en el Vaticano, porque ¿qué va a pasar? ¿Volverán a ser ultraconservadores o volverá a este legado un poco más flexible, menos ortodoxo del Vaticano? Porque lo que ha hecho Francisco también es que ha ampliado la cantidad de cardenales con nacionalidad latina y también de África y de Asia. Hay que llevar ese dato a la piel. Y a colación,
porque la cultura asiática no es muy afín a lo católico, al catolicismo. Sin embargo, Francisco, y bueno, si nos vamos al África profunda, mucho menos, y eso muchas veces puede ser por algún tipo de marginación. Entonces, puede ser que tengamos a futuro nuevos papas que no sean puramente europeos. Claro. Podamos tener un nuevo latino, o incluso tengamos algún africano, o incluso algún asiático. Y más allá de cualquier religión, Argentina hizo nuevamente historia, y esta vez con saldo positivo, ¿no? Porque siempre viene con alguna mancha negra nuestro país. Y es tener el primer papa latinoamericano que fue argentino y que dejó lío en el Vaticano. Hasta la próxima. Tu corazón joven, quiere construir un mundo mejor. Sigo las noticias del mundo y veo que en tantos jóvenes, en muchas partes del mundo, han salido por las calles para expresar el deseo de una civilización más justa y fraterna. Los jóvenes en la calle son jóvenes que quieren ser protagonistas del cambio. Por favor, no dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes son los que tienen el futuro. Por ustedes entra el futuro en el mundo. A ustedes les pido que también sean protagonistas de este cambio. Sigan superando la apatía y ofreciendo una respuesta cristiana a las inquietudes sociales y políticas que se van planteando en diversas partes del mundo. Les pido que sean constructores del futuro, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Queridos jóvenes, por favor, no balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. No balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús. Chicos y chicas, por favor, no se metan en la cola de la historia, sean protagonistas, jueguen para adelante, pateen adelante, construyan un mundo mejor, un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad. Jueguenla adelante siempre. Espero lío.